Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, decirles que no estoy solo yo, está también mi compañero, Branderley Solano Giraldo, él también es ingeniero de petróleos, y entre los dos pues vamos a exponer nuestro trabajo de grado, el cual lleva por título Análisis de la implementación del bombeo electrosumergible con motor de imanes permanentes para la reducción de consumo energético en campos rubiales. Bueno, muy buenas tardes. Antes de comenzar, me gustaría saber si se me escucha bien. Se escucha perfecto. Listo, muchas gracias. Entonces, ¿por qué Campos Rubiales? ¿Por qué decidimos escoger Campos Rubiales? Este es uno de los campos más importantes de Colombia, esto debido a su capacidad de producción y al desarrollo interno que ha tenido durante toda su historia. Campos Rubiales inició su producción en 1992, para este tiempo con una producción de 800 barriles de petróleo al día. Debido a conflictos sociales que presentó en la época, este redujo su producción a más de la mitad, llegando a una producción de 354 barriles. Debido a un proceso de reactivación con diversas campañas que se realizó en el año 2000, Campo Rubiales fue aumentando su producción poco a poco, llegando a un tope máximo en el año 2013 de 210.000 barriles de petróleo al día. De acuerdo con la ANH, Campo Rubiales fiscalizó en este año 116.000 barriles de petróleo al día, siendo el campo con mayor producción, lo cual equivale al 13% de la producción nacional. Ahora, esta producción se dio gracias a 1.217 pozos que se estaban registrados desde el año 2017, de los cuales 70% de ellos son de producción. Ahora, analizándolo gráficamente, podemos observar desde el año 2000 que se iniciaron las etapas de perforación, el Campo Rubiales empezó a producir cada vez más aceite y agua, dando que en el año 2013 se llegase al tope de producción máxima. Desde ese mismo año, la producción de Campo Rubiales empezó a decrecer, llegando casi a un promedio en los últimos años de un poco más de 110.000 barriles. Algo que cabe resaltar en esta imagen es el aumento de la producción de agua que ha habido en este momento. Digamos que a medida que fue aumentando la producción de aceite, la producción de agua fue aumentando también, pero esta no disminuyó como si disminuyó la producción de aceite, llegando a haber una producción de más de 3 millones de barriles de agua. ¿Por qué bombeo electrosumergible? Bueno, para llevarlo de un nivel macro a micro, tenemos que el 45% de los sistemas de levantamiento artificial utilizados en pozos productores por Ecopetrol utilizan este medio de levantamiento. Añadido a esto, específicamente en Campos Rubiales, el 80% de la producción es generada por medio de bombeo electrosumergible, lo cual define este método como el de mayor importancia para este campo. Sin embargo, tenemos ciertas limitaciones, en parte por los motores de inducción. En principio, la necesidad de mantener cargas altas en los motores para sostener la eficiencia del sistema de bombeo electrosumergible. Añadido a esto, hay limitaciones asociadas a la selección de los variadores. ¿Esto por qué? Porque el cambio de los variadores nos puede generar cambios tanto en las eficiencias del motor como en los manejos del consumo energético. Para esto vamos entonces a evaluar este problema siendo el alto consumo energético y las bajas eficiencias asociadas a bajas cargas nuestro principal foco en este trabajo. Ahora, ya con todo lo mencionado y como objetivo general que tuvimos nosotros, tanto como en nuestro trabajo de grado como en esta presentación, lo que queremos es evaluar la viabilidad de la implementación del bombeo electrosumergible con motor de imanes permanentes para la reducción del consumo energético y el aumento de la eficiencia en campos rubiales. Bueno, vamos a entrar a hablar un poco de las generalidades, geología y sistemas de producción referentes a campos rubiales. En principio vamos a hablar de la geología. En este caso, la evolución tectónica. La evolución es producto principalmente de tres episodios tectónicos. El primero, una margen pasiva durante el precámbrico y cámbrico. Posterior a este, un rift de Bacarc o antearco entre el paleozoico tardío y mesozoico. Y una tercera y última fase, la fase Forland, que es predominantemente del Cenozoico.
Este último episodio corresponde a un pulso acelerado de la subsidencia durante el Mioceno, lo cual dio resultado, o sea, fue resultado de la colisión de la margen pacífica del noroccidente de Sudamérica. Esto nos lleva a la cuenca de los Llanos Orientales, una cuenca, como ya se mencionó, Foreland, la cual posee una geometría asimétrica en forma de cuña, siendo más profunda en la zona occidental y siendo menos profunda en la zona oriental. Añadido a esto, podemos mencionar al norte limita con el Arco de Arauca, un alto estructural este-oeste, lo cual limita la cuenca de los Llanos Orientales con la cuenca de Barinas en Venezuela, mientras que al sur limita con la Serranía de la Macarena y el Arco de Baupés, separando la cuenca de los Llanos Orientales con la cuenca del Putumayo. Dentro del sistema petrolífero podemos observar en el costado izquierdo la imagen donde podemos observar la forma de cuña de esta cuenca Foreland y en la imagen de la derecha una columna estratigráfica de la cuenca donde se pueden resaltar, en principio vamos a hablar de la roca sello como tal de la formación, de las cuales la característica es la formación León, pero también se encuentran la formación carbonera en sus intervalos C2 y C8, la formación Guaduas, la formación Gachetá. Como roca generadora tenemos como foco, como principal, la formación Gachetá. Y como reservorio tenemos la formación Los Cuervos, la formación carbonera en sus intervalos C7, C5 y C3 y la formación UNE. Ya llevándolo a lo que es Campos Rubiales, su roca generadora es la formación Gachetá. Esta formación posee materia orgánica correspondiente a querógeno, una mezcla entre tipo 2 y tipo 3, esto generando tanto aceite, potencial generador de aceite, como de gas condensado. Añadido a esto, posee buenos promedios de riqueza orgánica entre 1 y 2%. La roca sello. Como roca sello se tiene predominantemente las unidades C8 y C6 de la formación carbonera, las cuales se componen de lutitas y limonitas, las cuales evitan el paso del fluido. Como roca reservorio, como se mencionó, se tiene la formación de la formación carbonera, la unidad C7. Esta se compone de sedimentos de diversos tamaños de grano y posee un predominio en arenas, dando permeabilidad entre 5 y 13 darcis y una porosidad entre 25 y 32%. En cuanto a la migración, debemos tener en cuenta que esa misma forma de cuña nos va a dar la tendencia de la migración, es decir, nuestra migración va a ir del occidente al oriente de la cuenca. Como trampa para este caso en específico, Rubiales tiene tanto trampa de tipo estructural, esto asociado a que es un monoclinal, el cual posee diferentes fallas normales, esto producto de la inversión del mismo último proceso tectónico, y también se tiene la trampa de tipo estratigráfica asociada a los niveles superiores de la formación carbonera como son el C8 y en su base el basamento como tal. Esto lo podemos reflejar en estas imágenes. La imagen de la izquierda podemos observar lo que serían las características estructurales, sobre todo subrayado en el cuadro de color rojo, y en la imagen de la derecha tenemos las características estructurales. Como previamente se mencionó, se tiene el basamento, las arenas C7 que son el reservorio y las C6 que serían el sello de este campo. Para resaltar, este campo produce por empuje de agua. Bueno, en cuanto al sistema de levantamiento artificial, nosotros realizamos uso de este cuando ya nuestro yacimiento no posee la energía suficiente para poder transportar los fluidos de fondo a superficie. En este caso, vamos a enfocarnos en el bombeo electrosumergible, pero hay diferentes sistemas de levantamiento artificial. Tenemos el bombeo hidráulico, tenemos el bombeo mecánico, tenemos el gas lift, tenemos el bombeo por cavidades progresivas y el plunger lift. El sistema de levantamiento artificial muchas veces depende de las condiciones o el mecanismo de producción del yacimiento, las propiedades del fluido y las condiciones del pozo. Ahora, el bombeo electrosumergible. Este se basa en la función de llevar el fluido mediante la rotación centrífuga
y una bomba a través de sus diferentes etapas. La potencia necesaria de dicha bomba es suministrada por un motor eléctrico, el cual es suministrado eléctricamente a través de un cable desde la superficie. Este sistema de lanzamiento artificial consta de dos partes, un equipo en fondo y un equipo en superficie. Los equipos en superficie constan de un cabezal, el cual es el que soporta ciertos equipos, el peso de ciertos equipos, y provee seguridad y un sello a través del anular, los generadores. En ciertos casos, muchos campos no poseen fuentes eléctricas cercanas, entonces requieren de estos para poder abastecer eléctricamente todo el pozo. Los transformadores. Estos pueden ser tanto elevadores como reductores. Estos cumplen la función de que si la corriente eléctrica es muy alta o muy baja, adaptarla para que funcionen los equipos adecuadamente. El variador de frecuencia. Este tiene la función de recibir la frecuencia de entrada, que por lo general suelen ser 60 Hz, y transformarlo a una frecuencia que esté en el rango de operación que se necesite o que tenga el motor. Por otra parte, tenemos la caja de venteo, la cual conecta el cable de poder del motor a la fuente eléctrica. Este también tiene la función de liberar las pequeñas cantidades de gas que pueden filtrarse a través de él y así evitar accidentes. Y por último, puede servir como punto de medición o de prueba. Por último, en los equipos de superficie tenemos el tablero de control. Este tiene la función de tener el botón de encendido apagado y supervisa y registra parámetros operativos de todos los equipos para que estos funcionen adecuadamente. Ahora, con respecto a los equipos de fondo, tenemos el motor eléctrico sumergible, que como ya lo había mencionado, es el que provee la potencia necesaria para que los equipos de fondo funcionen adecuadamente. El sello protector cumple varias funciones. Una de ellas es almacenar el aceite dieléctrico, el cual lubrica, limpia el motor. También tiene la función de evitar que fluidos provenientes del yacimiento entren al motor. La entrada o intake de la bomba. Este tiene la función de recibir los fluidos provenientes del separador de gas y transportarlos hacia la bomba. La bomba centrífuga es una bomba de múltiples etapas que se basa de un rotor y un estator. El rotor se basa en un conjunto de paletas y el estator es una carcasa firme. Este es el encargado de subir los fluidos a esta superficie. El cable de potencia es el encargado de suministrar eléctricamente el motor de fondo hacia la superficie. Y por último tenemos el separador de gas, el cual es el encargado de recibir los fluidos del pozo, separar la parte líquida de la parte gaseosa y llevarlos hacia la bomba. Ahora pues vamos a mostrarles un pequeño video de cómo es el funcionamiento convencional de un motor de un bombeo electrosumergible. Aquí podemos apreciar lo que sería el variador de frecuencia, la fuente eléctrica, el cable que pasa a través de la caja de venteo y sobre las BOPs hasta el fondo del pozo. Ahí podemos observar el motor, los sellos, parador de gas y la bomba. Entonces ahí nos muestran cómo a través del cable pasa la energía que va hasta el fondo y hace que el motor funcione. Este a su vez genera la potencia necesaria para que los equipos de fondo puedan funcionar correctamente. En esta parte se puede apreciar cómo entra los fluidos del yacimiento hacia el separador de gas, se sale la parte gaseosa y continúa la parte líquida, que en este caso sería el aceite. En esta sección podemos observar las diferentes etapas de la bomba, en donde a su movimiento pueden subir los fluidos hasta la superficie. Ahora, ¿cómo es el funcionamiento de un motor de inducción y cómo es el funcionamiento de un motor de imanes permanentes? Primero que todo, cabe resaltar que un motor de inducción consta de tres partes importantes. Un estator, que es un conjunto de vanados de cobre, un rotor, que son varillas de cobre, denominadas por lo general tipo jaula de ardilla, y por último, el eje, que es el encargado de darle movimiento al rotor. Su funcionamiento se basa cuando se aplica una corriente a los devanados del estator. Esto genera campos magnéticos giratorios. El campo magnético giratorio, mantenido por los devanados del estator, induce el flujo de una corriente alterna en el rotor.
Esta corriente hace que el rotor se convierta en un conjunto de electroimanes. Estos electroimanes empiezan a interactuar de manera igual con los campos magnéticos generados por el estator. Estos empiezan a atraerse y repelerse, haciendo que por medio del eje los giren y funcionen. Algo que cabe resaltar es que como el rotor depende del estator debido a que éste lo induce, el rotor nunca puede tener una velocidad mayor o igual que el estator o los campos giratorios del estator. Esta diferencia de velocidad se le conoce como deslizamiento o slip, que en muchos casos se considera como una pérdida de energía. Ahora, mirándolo por la parte del motor de imanes permanentes, el funcionamiento es igual, con la diferencia de que el rotor se compone de imanes y no con varas de cobre. Al generarse el campo magnético en el estator, estos de inmediatamente interactúan con la naturaleza del imán permanente haciendo que giren. Este presenta la ventaja de que como ya no depende la inducción del estator al rotor, tanto el rotor y el estator pueden girar a la misma velocidad y no hay pérdidas por deslizamiento. Bueno, ahora vamos a hablar del diseño del banco en prueba. Los objetivos que tiene el banco en prueba son comparar tanto los motores de imanes permanente como los motores de inducción. ¿En qué aspectos? En principio, la eficiencia de los motores, el factor de potencia de los motores, la generación y disipación de temperatura. Esto es un factor muy importante, ya que al mantenerse la temperatura y no disiparse de manera ágil, vamos a perder nuestro siguiente aspecto y uno de los más importantes del trabajo, que es el consumo energético, el ahorro energético, lo que se evalúa en el punto final. En principio, ¿qué se necesita para llevar a cabo esta prueba en banco? De las tres partes, tanto empresa operadora, empresa mediadora y empresa proveedora, esa sinergia. ¿En qué aspectos? La empresa mediadora es la encargada de realizar la imparcialidad de las pruebas. Ellos regulan las condiciones del banco en prueba y proveerán un sitio adecuado para que éstas se realicen. La empresa proveedora debe ser empresas que dentro de su catálogo tengan tanto, pues primero el sistema de levantamiento artificial y dentro de su catálogo ya lo que son bajo motores de inducción como motores de imanes permanentes y que tengan la disponibilidad y disposición de llevar a cabo estas pruebas. Finalmente, la empresa operadora va a ser la empresa que va a determinar los ítems que se van a evaluar y añadido a esto, tendrá en cuenta los resultados finales para determinar o tomar decisiones frente a estos aspectos. Finalmente, como lo mencioné antes, esa sinergia nos va a llevar al desarrollo de la prueba en banco de manera exitosa. Como procedimientos a seguir de la prueba en banco tenemos, una vez instalado el motor en el banco, se va a realizar en principio una prueba sin carga. Al iniciar el motor, se tomarán las primeras mediciones cuando la temperatura llegue hasta los 100 grados Fahrenheit y esto en intervalos de 10 en 10 grados Fahrenheit hasta llegar a los 150 grados Fahrenheit. Posteriormente, se apagará y se dejará enfriar el motor hasta los 90 grados Fahrenheit, registrando el tiempo. Esto a tener en cuenta la disipación del calentamiento. Luego de esto se encenderá nuevamente y se tomarán las mismas referencias, pero teniendo en cuenta la variación en las frecuencias. En inicio se tomarán entre 40, 50 y 60 Hz y se ajustarán las cargas de acuerdo a la carga nominal del motor, siendo nuestros patrones entre 30, 60, 80, 90 y 100% de la carga. Este procedimiento se llevará a cabo repetidas ocasiones para evaluar los motores de acuerdo a la variación en los cambios, tanto en frecuencia como en carga. Ahora, con respecto, ya lo mencionado por mi compañero, aquí podemos observar el diseño básico de un banco en prueba, en donde podemos observar los diferentes equipos que se necesitan en los diferentes puntos con sus respectivas mediciones. En este caso, la mayoría de los equipos que podemos observar en la parte de instrumentación miden factores como lo son la corriente, la intensidad, la potencia, la tensión, la frecuencia, voltajes, entre otros, los cuales son importantes para llenar un formato que mostraremos a continuación. Los únicos equipos que no realizan esas medidas son el osciloscopio, este es el encargado de mostrar señales eléctricas de forma gráfica.
Las cámaras termográficas, como lo mencionó mi compañero, es muy importante tener en cuenta el aumento y la disipación de la temperatura, ya que esto puede generar mayor consumo energético y puede desgastar la vida del motor. El encoder tiene la función de mirar el posicionamiento de los ejes. El alineador de los ejes cumple la función de ver que todos los equipos e instrumentos estén alineados en el mismo eje, tanto vertical como horizontal. Si dado el caso no se cumple esas alineaciones, se pueden dar problemas de fricción, lo cual se pueden dar calentamientos y mayor consumo energético, averías prematuras, se pueden dar fugas de lubricante y puede haber un aumento en la vibración de los equipos. Y por último está el comprobador de aislamiento, que muestra que todo el recorrido de la corriente no haya pérdidas. Ahora, como les decía, hay un formato en el cual se puede ingresar toda la información obtenida de la prueba. En este caso, la primera sección del cuadro muestra la frecuencia y la carga a la cual se está trabajando y las diferentes temperaturas. Y ahí se le ingresan los datos y se puede ver cuánto es el tiempo de aumento de la temperatura y disipación de la misma. La segunda sección del cuadro muestra la información correspondiente a las medidas tomadas tanto en la entrada como en la salida del variador. Por último, tenemos toda la información obtenida con respecto a los valores obtenidos en el motor. Ahora vamos a hablar de la selección del motor. En principio, nosotros evaluamos procesos previos que se habían realizado para la evaluación de estos motores. Sin embargo, algo en lo que caímos en cuenta al revisarlos era que en general no se evaluaba específicamente el motor, sino que se evaluaba todo el conjunto de fondo como de superficie, siendo este dando valores entre 27 y 30% de ahorro energético, cuando como podemos ver en la gráfica de la derecha, el variador generaba un ahorro entre el 4 y 7, el cable entre el 3, las bombas del 10% y finalmente los motores de entre el 7 y el 8% de ahorro. Con esto, ¿a qué llegamos? A que debíamos evaluar varios motores bajo las mismas condiciones, definir el rango de porcentaje de ahorro propio del motor y definir el aumento de la eficiencia por el uso de los motores PMM. En principio, y haciendo alusión a las pruebas revisadas de diversas compañías, tenemos la prueba realizada por la empresa operadora A, en la cual utilizaban motores IM y PMM y los comparaban en un intervalo de 30 días. Lo que ven ustedes, ese cambio de color, son los cambios que se realizaban cada décimo día con respecto a la velocidad de cada uno de los motores. En este caso, esta primera prueba se realizó para motores a 330 caballos de fuerza, donde podemos ver que la línea verde corresponde a la presión que se tenía en el intake, la cual, como podemos ver, no varía. Para aclarar, la línea punteada corresponde a lo que es los motores de imanes permanentes y la línea continua corresponde a los de inducción. La línea morada que podemos ver encima de la línea verde, se puede observar la diferencia de consumo energético que se tiene entre el motor de imanes permanente con respecto al motor de inducción. Y finalmente, en la línea negra podemos observar la producción que se tiene de barriles diarios, donde podemos observar que cualquiera de los dos usos, siendo el IM o el PMM, van a producir la misma cantidad de barriles diarios para el periodo de tiempo. Como, pues para retomar, estábamos hablando de la empresa A, de las pruebas que se venían realizando. Entonces, esta segunda prueba se realizó para un motor de 925 caballos de fuerza, dentro de los cuales también se evaluó durante intervalos de 10 días, subiendo sus RPMs cada décimo día, y los resultados fueron muy similares a los anteriores, donde se puede evidenciar que la línea verde, siendo la presión de entrada del intake, es menor para la de la del motor de imanes permanentes. En la línea color morada, haciendo referencia al consumo energético, siempre se vio una reducción, pero no es igual a la que se vio
previamente para el motor de 330 caballos de fuerza. Con esto pudimos concluir dentro de esta empresa que las evaluaciones daban una vía favorable para lo que eran los motores de imanes permanentes. Posterior a esto, pues se realizaron las pruebas de la empresa operadora B, donde pues estos nos permitieron muy poco rango de información, y en esta teníamos que de la empresa B se invirtió en 294 sistemas de bombeo electrosumergible y se generó un ahorro entre el 10 y el 15%. No sé si me pueden permitir un segundo para que Brande vuelva a ingresar a la presentación. Sí, dale, dale. ¿Listo, Brande? Sí, señor. Listo. Todos ven la presentación, ¿cierto? Sí, sí, la vemos. Bueno, las pruebas simuladas de acuerdo a un pozo tipo 5, ya que Campo Rubiales cuenta con pozos de tipo 1 a tipo 5, los que más prevalecen, los que más se encuentran allá son los pozos tipo 5. Estas características que presentamos acá no es necesariamente que sean todas para un pozo tipo 5. Santiago, disculpa. Sí. No se observa la imagen. Deja entonces. No, espera, no, si lo estabas haciendo bien, lo que tienes que hacer es buscarlo a él en el chat de las personas que están conectadas y van a ver los Santiagos. Okay. Sí, entonces uno de ellos va a hacer la presentación. ¿Ahí la ves? Ya lo vi. Listo. Listo. Gracias. Vale. Listo. Ahora, para la simulación, nosotros requerimos de cierta información que nos pedía el simulador. Entre ellas estaba el PVT, el cual es muy importante ya que este nos brinda información de los fluidos presentes en el pozo. Permite conocer parámetros y metodologías para poder producir el yacimiento. También permite realizar un diseño adecuado del sistema de levantamiento artificial, nos da información de análisis nodal y esquemas de producción. Por otra parte, tenemos el survey, que nos da mediciones exactas de la trayectoria del pozo, como su profundidad, inclinaciones y los diferentes targets a los que se lograron. La viscosidad de la mezcla de diferentes cortes de agua, esta se da debido a que como el Campo Rubiales posee hartos cortes de agua, esta viscosidad es muy importante tenerla en cuenta, ya que a diferentes temperaturas la viscosidad del agua puede cambiar. Y por último tenemos el estado mecánico, que nos muestra las diferentes dimensiones, los diámetros del pozo, la asentación de los diferentes zapatos, la longitud de las diferentes secciones y la ubicación de los diferentes equipos. Otra información que es muy importante que nos pedía el simulador era la bomba, el cable, el deslizamiento, el caudal y el número de etapas. Para manejar que la información fuese lo más pareja posible, decidimos tomar estos valores como constantes. Entonces, para manejar la bomba, decidimos que esta debía tener una tasa entre 3.000 y 11.000 barriles y con una entrada a la bomba de 428 psi. El cable, manejamos un cable redondo con una tolerancia a la temperatura a los 400 grados Fahrenheit, una tolerancia al amperaje a los 151 y con manejo de voltaje de 4.000 a 5.000 voltios. El deslizamiento, el sistema o el simulador nos da la opción de tener en cuenta el deslizamiento o no. Como queremos que esta simulación fuese lo más posible, lo más real posible, decidimos tomar en cuenta el deslizamiento para los motores de inducción. El caudal, decidimos que iba a ser 8.000 barriles para
para todas las simulaciones. Y por último, el número de etapas iba a ser 99 para cada bomba. Por último, esta es la información que ya se le ingresó al simulador del pozo tipo 5, donde se muestra la presión estática, la presión de fondo fluyente, el índice de productividad, el caudal, que como ya les había mencionado, iba a ser de 8000, con una presión de cabeza de 180 psi, una profundidad de asentamiento de 2600, y la temperatura de fluido en cabeza iba a ser de 140 grados Fahrenheit. Para la compañía A y B, estas pruebas las logramos realizar por medio del software SubPump, dado que estas compañías tenían la información de sus motores y sus equipos dentro de este software. Entonces, en la imagen de la izquierda podemos observar pues, la línea de ingreso, y en el costado derecho, en la imagen derecha, podemos observar los resultados respecto a una de esas pruebas que se realizaron. A diferencia de la compañía A y la compañía B, la compañía C no tiene registrada la información de sus motores en el sistema. Entonces decidimos recurrir a las curvas de desempeño que nos brindaron las compañías. En este caso tenemos la curva de desempeño del motor IM. Para realizar la obtención de los datos decidimos mirar los resultados de las anteriores simulaciones con la compañía A y la compañía B. Vimos que el factor de carga o la carga del motor era entre el 80 y el 85%. Así que tomamos estos dos valores para realizar las diferentes mediciones. En este caso podemos observar que para poder hallar las RPM utilizamos el valor de 80 y 85. De igual manera lo usamos para hallar la eficiencia y el amperaje. En este caso podemos ver la gráfica del motor PMM de la compañía C. En este caso podemos observar que la línea azul es la línea de la eficiencia, y esta es mucho más elevada en comparación con la línea de eficiencia de la compañía del motor IM. En este caso, para el motor IM, la línea era hasta 82% y el PMM supera el 87%. De igual manera, tomamos los valores de 80 y 85% de carga y realizamos las diferentes mediciones. Ahora, como esto no lo pudimos meter al sistema, tuvimos que realizar los cálculos con la información obtenida de las curvas. Para ello utilizamos esta fórmula, la cual nos da la potencia aparente instantánea. Nos tocó comunicarnos con la compañía C para poder averiguar cuál era la potencia de los motores. En este caso nos dijeron que la potencia del motor PMM era 284 y la potencia del motor IM era 293. Ya con esta información pudimos seguir y poder determinar la potencia instantánea o el consumo eléctrico de los motores. En esta tabla podemos observar los resultados finales para la evaluación de los distintos motores para un pozo tipo 5, teniendo en cuenta que A y B son los que se realizaron por medio del simulador, mientras que C, como lo mencionó mi compañero, variaba entre un rango de 80 y 85% de carga del motor, por lo cual tenemos dos valores de cada uno de los intervalos. Esto dentro de las gráficas, y ya evaluando en el costado izquierdo únicamente los motores de inducción, podemos observar que la compañía B obtuvo los valores más altos de eficiencia, llegando casi a un 87%, y obtuvo los valores de consumo energético más bajos. Algo que fue muy paralelo a lo que se observó en la imagen de la derecha correspondiente a los motores PMM, donde la misma compañía obtuvo los valores más altos de eficiencia y de menor consumo energético. Pero al comparar los resultados de PMM con motores IM, podemos observar que los motores PMM en su totalidad superan a los motores IM en términos de eficiencia y de consumo energético. En la tabla del costado derecho podemos observar la evaluación que se hizo comparando a los mismos motores de cada una de las empresas, donde se puede observar valores o rangos de ahorro energético entre 8 y el 15% y diferencial de eficiencia entre el 5 y el 6%. De acá podemos denotar que el motor de la compañía B fue el utilizado para llevar a cabo nuestras pruebas para el análisis económico.
Ahora, ya con el motor seleccionado, que fue el de la compañía B, decidimos realizar la simulación a 5 pozos de campos fluviales. Para seleccionar estos pozos, decidimos tener en cuenta ciertos ítems. El primero de ellos, pues que debía ser pozos activos de campos fluviales. El segundo es que debía tener un sistema de lanzamiento artificial basado en bombeo electrosumergible. Debía tener un alto consumo energético y una baja eficiencia en relación a la carga. Estos fueron los 5 pozos seleccionados y estos parámetros que les estamos mostrando eran los parámetros que tienen con el uso del motor de inducción, teniendo más énfasis en cuanto a la eficiencia, en la potencia aparente instantánea y la potencia eléctrica instantánea. A tener en cuenta, este planteamiento no era ya enfocado a un solo pozo como lo hicimos previamente al tipo 5, sino ya para evaluar esa eficiencia y ahorro energético de los motores para diferentes tipos de pozo que se pueden presentar en campos rubiales. Por ejemplo, en este caso manejamos un pozo tipo 4, el cual posee un caudal de casi 7.000 barriles, con un corte de agua del 90% y un índice de productividad de 16 barriles día por PSI. El pozo número 2 ya es un pozo tipo 5, con un caudal de más de 11.000 barriles, un corte de agua del 90% y un índice de productividad de 22 barriles día por PSI. El pozo 3 ya es un pozo tipo 1, con un caudal de 740 barriles, con un corte de agua mucho menor, que ya es del 65% y un índice de productividad de 3. El pozo 4 ya es un pozo tipo 3, con un caudal de casi 4.000 barriles, un corte de agua del 90% y un índice de productividad del 9. Y por último tenemos el pozo 5, con un pozo tipo 4, que es un pozo tipo 4, un caudal requerido de 4.500 barriles, un corte de agua al 90% y un índice de productividad de 16 barriles día por PSI. Al realizar las simulaciones para cada uno de estos pozos, obtuvimos los siguientes resultados en cuanto al ahorro energético. Al evaluar y comparar el IM con el PMM, encontramos que en promedio se ahorraba un 10% en el consumo energético, pues teniendo rangos entre el 7 y el 14%. Añadido a esto, la eficiencia obtuvo rangos entre el 6 y el 13%, algo que pues era muy beneficioso para las ambiciones de producción en campo rural. Ahora, para realizar el análisis financiero se deben tener en cuenta diferentes aspectos. El primero era el costo de los equipos. Como podemos apreciar, el costo del equipo PMM es mucho mayor al IM. Esta se considera como la mayor desventaja que tiene el PMM con el IM, ya que es mucho más costoso. Según el análisis realizado por Ecopetrol, el aumento del costo de los equipos por año iba a ser del 6%, con una diferencia aproximada de $18.000. La otra parte a tener en cuenta son las tarifas de energía. En campos rubiales hay pozos que se encuentran muy alejados a una fuente de red eléctrica cercana, entonces deben manejar un tipo de generación local. Este tipo de generación local podemos apreciar los precios que son demasiado elevados en comparación a una tarifa de red, llegando a ser casi el doble o el triple de lo de la tarifa de red. Por último, se tuvieron en cuenta los criterios macroeconómicos. Para esa época, la tasa de cambio estaba a 3.200 pesos el dólar. La tasa interna de oportunidad que tenía Ecopetrol era del 10% efectivo anual. El periodo de evaluación, que se basó más o menos en la vida útil que tenían los campos, que era de 7 años. Y por último, las evaluaciones se iban a realizar sin IVA. Para el primer caso, un pozo piloto en tarifa de red, se obtuvieron resultados de acuerdo a ahorro energético, donde a esos 7 años, del 2019 al 2025, con el promedio del 10% se lograba ahorrar cerca de $80.000. Obviamente, ese ahorro energético, mientras mayor fuese, pues íbamos a tener mayor dinero en nuestra caja para poder reservar, como lo fue o se evidenció en el 13%, con casi $110.000 ahorrados. Al realizar la inversión como tal del pozo y el retorno de la inversión, al 10% se pudo observar que íbamos a tener un retorno casi
al año y medio y que íbamos a obtener a ese periodo de tiempo de 7 años alrededor de 4.1 veces el valor invertido en este motor en específico, dando así un ahorro prácticamente de $45.000 para un motor con un ahorro del 10%. Ahora, realizando el mismo análisis financiero con generación local, podemos ver que al 10%, que fue nuestro promedio de análisis, los ahorros acumulados iban a ser mayor a $150.000. Esto se debe a que como la generación local era mucho más costosa, pues el uso del motor PMM iba a ser mucho más rentable. Podemos observar también que a un 13% los ahorros podían llegar a ser mayores a $200.000. Ahora, analizando la parte ya del BPN, podemos ver que con un 10% el valor presente neto iba a ser de $118.000, con un retorno a la inversión de casi un año y con un EFI de 12,3. En la gráfica de la derecha podemos observar que la inversión y ahorros, la única inversión denunciada iba a ser la del costo de los equipos y de ahí en adelante iban a presentar ganancias. Esta gráfica se mantiene constante ya que los precios de generación local son muy parejos, no hay variaciones uno del otro. Bueno, como conclusiones, tenemos que se desarrolló el protocolo de prueba especificado, especificando cada una de las herramientas y puntos de medición para una prueba en banco de motores, delimitando las funciones y responsabilidades que debían cumplir las empresas proveedoras y veedoras y operadoras. Los resultados de las pruebas simuladas para cada uno de los motores de la compañía A, B y C indicaron que el desempeño y consumo energético de los motores PMM fue superior en comparación con los motores IM. El rango de eficiencia fue superior entre un 5 y un 6% y el consumo energético entre un 8 y un 15%. Los resultados obtenidos en la simulación de los motores de imanes permanente y motores de inducción para un pozo tipo 5 evidencian que la compañía B obtuvo el mejor desempeño de consumo energético y eficiencia del motor PMM y el motor IM. Para el primero, el consumo energético fue 225,71 kilovatios y su eficiencia de 92,97%. Para el segundo, el consumo energético fue de 250,95 kilovatios y su eficiencia de 86,89%. Se logró reducir la incertidumbre en cuanto al porcentaje real de ahorro en el consumo energético para el motor PMM de la compañía B entre el 9 y el 14%, factor que reducirá costos de manera proporcional al porcentaje de ahorro energético en la producción de acuerdo al tipo de pozo, condiciones de fluido y caudal requerido. Mientras mayor sea el porcentaje de abastecimiento energético por generación local durante el periodo evaluado para el desarrollo productivo del campo, los motores de imanes permanentes y su rango de ahorro energético entre el 9 al 14% tendrán más relevancia evitando costos extras. Por último, tenemos que con los resultados económicos obtenidos para un pozo piloto, la implementación de un motor PMM se vuelve rentable a partir del segundo año de uso basándose en un ahorro del 9%. A mayor porcentaje de ahorro, menor tiempo para recuperar la inversión. Esto aplica tanto para la tarifa de red como para la generación local. Como recomendaciones tenemos realizar las pruebas en banco, ya que se tendrá mayor conocimiento del rendimiento de cada uno de los motores de diferentes empresas proveedoras, información de la relación entre el aumento y disipación de la temperatura del motor para tener datos más precisos y de acuerdo con cada uno de los equipos evaluados. La segunda recomendación es realizar una comparación con un número de proveedores mucho más alto y con la información completa de sus equipos. Con esto se logrará definir cuál es el equipo de mejores condiciones del mercado global. Añadido a esto, como se observó en el análisis económico, el costo de los equipos de fondo y superficie es otra sensibilidad en la ecuación. Es importante realizar una estrategia con el área de abastecimiento para mantener los precios PMM lo más cercano o posible o posiblemente iguales a los IM. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Si alguien tiene alguna pregunta. No, Santiago, gracias a ti, gracias a tu compañero, y qué pena por esa pequeña interrupción, no sé qué fue lo que pasó.
Y sí, para tenemos un espacio de 10 preguntas, así que pueden activar el micrófono o hacerlas directamente en el chat. Santiago. Sí, Hola Santiago, es Carlos, soy ingeniero venezolano, un placer. ¿cómo estás, Carlos? Muy bien. Bueno, básicamente nosotros somos ingenieros petroleros y la parte, digamos que más mecánica, pues nosotros tenemos, digamos, un escaso conocimiento sobre eso. Pero ¿será que puede ser un poco más específico en cuanto al funcionamiento del motor con los imanes? Porque yo una vez tuve una buena idea también para la generación de energía por medio de imanes neodimia. No sé si tienes entendido qué es ese término, pero No, sí, sí. básicamente, pero básicamente me gustaría saber más o menos el funcionamiento que tiene, digamos que el motor como tal por medio de esos imanes y alguna desventaja que tú le hayas, digamos que encontrado a este tipo de mecanismo, por favor. Pues para resumirlo, la diferencia entre el IM y el PMM es que por medio de los imanes uno no tiene que inducir la energía para crear el campo magnético. El campo magnético ya está de por sí por medio de los imanes. Por tanto, ese factor de deslizamiento, que es lo que hablaba mi compañero, pues no se va a tener. Por ende, va a haber un aumento en la eficiencia y digamos que las cargas se van a poder mantener constantes y mejorar las condiciones para la producción. Es en ese aspecto. Y como problemas, la verdad es que enfatizamos tanto en lo que era el ahorro energético que bajo ese aspecto no encontramos como tal una deficiencia. Tal vez algo que sí observamos fue que con motores de mayor caballaje, la diferencia de ahorro energética no era tan marcada como los de menos caballaje. Ahí no sé si Brande quiera complementar. Pues digamos que uno de los problemas que nosotros queríamos solucionar a la hora de ver qué tan ventajoso era usar un motor de PMM en vez de un IM, era que supuestamente, según lo que habíamos investigado, era que el PMM solía recalentarse más, ya que el PMM suele ser un poco más pequeño, pero es algo que no pudimos averiguar con certeza. Ya que Perfecto, porque yo más o menos también, o sea, tenía también otra preguntita por ahí, porque bueno, la diferencia de temperatura en cuanto a su calentamiento era muy amplia, porque tengo entendido que, por ejemplo, para un motor normal de un BES se necesita al menos una velocidad de un líquido fuera del motor de al menos de 1 pie por segundo aproximadamente. Sí, señor. Algo así más o menos. Es muy amplia la diferencia de la temperatura en cuanto a su calentamiento. pues lo que nosotros habíamos investigado con diferentes pruebas que habían hecho, sí se mostraba que el PMM se calentaba mucho más. Y como la teoría dice que a mayor calentamiento puede haber un mayor consumo energético, o en su defecto puede haber un deterioramiento del motor mucho más rápido, según lo que investigamos. Ya de ahí no. Pero como tal, para eso, digamos que pusimos a consideración como tal lo que es la prueba en banco, porque digamos que esa prueba en banco como la diseñamos, uno de los factores importantes era ese, la evaluación de la disipación de la temperatura. Pero sin embargo, sigue quedando todavía en el aire y ahí sí las empresas proveedoras que quieran, pues podrán manejar ese tema y realizarlo para obtener mayor certeza en esos aspectos. No, bueno, de verdad que es muy buen trabajo. Felicidades, muchachos, porque lo que se quiere hoy en día es más que todo el ahorro de divisas y pues por lo he visto, pues sí se lo han logrado. De verdad, muchas felicidades. Gracias, gracias.